cómo el fan tiene como una sensación de privilegio, como de libertad, como que parece que no habrá ninguna consecuencia. Y es algo que hemos visto recientemente con Sonia Deville, Roxanne Pérez, Liv Morgan. Ahora, echando la memoria atrás, el altercado, acuérdate, de Bret Hart y de Seth Rollins. A Seth Rollins directamente lo asalta un fan en pleno show, y a Bret Hart más de lo mismo, ¿no? Y tiene que aparecer, no sé si era Cash Wheeler o Dash Harwood, a meterle una hostia a un fan para dejarlo medio cao. Y da la sensación un poco como que todo vale. Y leía un artículo fantástico de Mike, de PW Insider, de Mike Johnson, que es espectacular, hablando precisamente sobre cómo el fan da la sensación de que ahora tiene como una sensación de privilegio, como de libertad, como que parece que está predispuesto a todo y que no habrá ninguna consecuencia, ¿no? Y es algo que hemos visto recientemente con Sonia Deville, hemos visto recientemente con Roxanne Pérez, hemos visto recientemente con Liv Morgan. Es que el tema de Liv Morgan, un hombre vuela de Canadá a los Estados Unidos sabiendo la dirección de la luchadora para intentar acosarla. O sea, eso me parece ya el sumum de la locura. Es que te lo decía antes de abrir la charla, no sé en qué momento a la gente se le pasa por la cabeza que todo esto es una buena idea. O sea, ¿qué te puede llevar a eso, de verdad? O sea, ¿en qué momento se te pasa por la cabeza voy a presentarme en casa de esta persona para hacerle daño, costearte un viaje hasta allí y tal? O sea, ¿qué te lleva a eso? Por mucho que lo traten de justificar, no, es que había un perfil en internet, entonces me dejó quedar mal y entonces yo ahora, pero hostia, pero de verdad, tú te replanteas el llegar allí a casa de una persona e intentar, pues eso, acosarla, agredirla, que menos mal que en todos estos casos lo bueno es que no está habiendo consecuencias y eso es lo que de momento está haciendo que la cosa no haya ido a más o que no se haya puesto todavía el grito en el cielo como tal, porque de momento pues ha habido la fortuna de que la persona en cuestión no estaba en casa o lo que sea, entonces no ha llegado a más, pero como bien titulaba este artículo que mencionas, algún día va a llegar algún día en el que una persona va a morir. Sí, sí. Y a lo mejor es muy duro de decirlo así, de ponerse en esa tesitura, ¿no? De que va a llegar el punto en el que a una persona le vaya a pasar algo y entonces sí, tengamos que tomarnos esto en serio, de verdad, pero es que es una probabilidad que está ahí, repito, si hasta ahora no ha pasado nada es porque esas personas pues se han librado por circunstancias, pero es que si la persona llega a haber estado en casa, esta persona se presenta allí y tal, ¿qué pudiese haber pasado? No lo quiero ni pensar, ¿sabes? Es que es muy delicado. Sí, a este tipo de personas yo creo que hay que ponerle nombres y apellidos para que todo el mundo sepa quiénes son, ¿no? En este caso se llama Sean Chan y vuela de Canadá a los Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Liv Morgan, le dice al control de aduanas que se va a alojar en el Performance Center, lleva la dirección y el número de teléfono de Liv Morgan, que en ningún caso se ha hecho público. Ella lo que más temía era precisamente que se hiciese público esa información por si eso le podía llegar a afectar con otros fans. Y no sé si tú estás un poco en la misma línea que yo, pero sinceramente creo que aquí hay un problema de que hay mucha gente que consume wrestling o ve wrestling que no sabe entender la diferencia entre la realidad y la ficción. Y que hablamos muchas veces de la rotura del kayfabe y de si se mantiene vivo y demás. Y yo puedo llegar a entender que en los años 80 o los años 90 hubiese gente que se pensase que el enterrador enterraba gente por las noches, ¿vale? Pero hemos llegado a un punto en el que la gente verdaderamente piensa que los luchadores son extensiones reales, fidedignas de lo que son fuera. Y fuera son personas como tú y como yo. No son nada más que eso, ¿no? Entonces, tengo la ligera sensación de que el fan pues tiene también un problema en ese aspecto, ¿no? Y yo no sé si tú crees que puede ir a peor o no, pero desde luego ya hemos visto varios casos en los que especialmente, y sucede con luchadoras, esto se va de las manos, ¿no? Que es algo que también ha sucedido en otros lados, por ejemplo en el mundo de la música o en el mundo del cine, por ejemplo, también ha sucedido, pero que ahora esté pasando con las luchadoras me da muy mala espina. Sí, hay un tema aquí importante también que casi siempre está pasando con mujeres. O sea, es una realidad. O sea, podemos ponernos como queramos, pero la verdad es que es algo que es más perpetuado por hombres que otra cosa. Toda esta clase de acoso, toda esta clase de problemas, ¿no? Respecto a lo que comentabas, yo sí creo que hay
gente que no sabe discernir lo que es la realidad de lo que es la ficción, o sea, ven al personaje y se piensan que es igual en la vida real. Sin ir más lejos, el otro día también MJF, luego de la celebración de Grand Slam México, también tuvo un par de altercados ahí a la llegada del hotel y tal, porque al final es eso, ¿no? O sea, se piensan que lo que han visto en el cuadrilátero ese día o el segmento que han hecho o lo que sea, luego esa persona se va a su casa y esa persona sigue pensando igual, actuando igual y para nada. Simplemente están interpretando un personaje. Es igual que en una película, es igual que en una serie y actores también han tenido problemas en este sentido, ¿no? Porque se pensaban que lo que estaban trasladando en televisión, luego Sí. en la vida real eran exactamente iguales y nada tiene que ver. O sea, tú lo que estás viendo en televisión es lo que ellos quieren, o sea, lo que ellos te están proyectando, lo que ellos quieren que tú te creas, pero hay que saber separar que luego esa persona en su vida real es de otra manera completamente diferente, o no, a lo mejor puede llegar a ser igual, ¿no? Pero vamos a ver, por lo general suele ser una persona completamente diferente, con otros ideales, con otra forma de pensar, con otra forma de actuar, y eso es lo que la gente veo que no sabe separarlo, ¿no? Y luego respecto al tema de si esto puede ir a más o no, yo creo que sí, ya está yendo a más y es un tema sobre todo complicado ahora con tanta información, ¿no? Como podemos tener. Ahora podemos saber, con que alguien sea más o menos hacker o sepa hilar bien los hilos o lo que sea, ya puedes tener la dirección del hotel donde se van a hospedar los luchadores, puedes tener el aeropuerto en el que se van a estar bajando para así poder ir allí, pedirles firmas, pedirles fotos, pedirles lo que sea. Lo mismo con las direcciones de casa, que era el tema del que estábamos hablando ahora mismo. O sea, con toda la información que hay, esta información se convierte muy peligrosa en manos de según qué personas. Entonces, sí, yo creo que por desgracia la cosa Mm. va a seguir igual o incluso peor y como mencionábamos anteriormente, quién sabe si a lo mejor incluso llegará a pasar algo, Dios no lo quiera, pero llegará a pasar algo que ya sea el punto de inflexión definitivo en este sentido. Sí, hablamos, mira, de los aeropuertos, ¿no? Y se mercantiliza también esa información privada, porque muchos coleccionistas van y imploran a los luchadores, les acosan y les obligan a firmarle cientos de camisetas, pósters, figuritas, etcétera, ¿no? El otro día salía Bronson Reed a decir que no va a firmar más en los aeropuertos. Y le contestaban varios luchadores, Jordan Gray, Rhea Ripley, etcétera. Hemos visto varios vídeos de Rhea Ripley y sobre todo de Kevin Owens también, por ejemplo, diciendo, basta ya. Basta ya, porque esto es lucrarse de mi buena fe. Al final ellos lo que quieren es revender esas figuras por un dinero mucho más alto del que tendría de serie porque viene con la firma de un luchador. Y eso lo hacen acosando a los luchadores en su tiempo libre y privado, que eso es lo más importante, ¿no? Y si eso se quedase ahí, si tú dices, mira, es simplemente algo que es muy molesto, que te vengan a molestar en el aeropuerto, es una mierda, es indiscutible, pero si al menos se queda ahí y no hay un espíritu de hacer daño a nadie, simplemente pues intentas tú ganarte la vida como puedes, para mí, bastante deplorablemente, pero bueno, cada uno como quiera, pero ya cuando toca en el plano puramente físico, hay gente que está muy ida de la olla, ¿sabes? Y me para a pensar en cómo eso ha podido ser un punto de inflexión en la carrera de algunos luchadores. Es que el nombre siempre se me viene a la cabeza de Sonya Deville, siempre se me viene ese nombre a la cabeza, porque es que Sonya Deville, a pesar de su grave lesión y demás, Sonya Deville pasa mucho tiempo fuera porque un tío allana su casa. Un tío hace un agujero en el suelo y allana su casa. Y entra y quiere, y entra con cuerdas y entra con armas para intentar ¿qué? Para intentar secuestrarla. Es que me parece surrealista. Simplemente porque le gustaba como luchadora o sentía que podía ser atractiva o vete tú a saber. Ya, pero es que volvemos a lo mismo. O sea, ¿en qué momento tú te piensas que esa persona, por más que tú la estés, yo creo que la gente también lo que le pasa es que ve a toda esta clase de luchadores y demás, y como comentaba anteriormente, series, películas, demás, los ve tanto en pantalla todos los días o todas las semanas o tal igual que llegan a un punto en el que se piensan que son de su pertenencia o en el que se piensan que los conocen realmente como para poder llegar a cometer esta clase de actos y tú no conoces a la persona de nada, ni ella te conoce a ti, sobre todo ella no te conoce a ti. Entonces, en el momento en el que tú te acerques, en el momento en el que tal, Sí, tío, sí. mantén las distancias un poco y no, porque al final lo único que vas a causar en esa persona es repulsión, o sea, Uh -huh. porque llegas así, como si nada. O sea, lo hablaba, mira, voy a poner un ejemplo un poco tonto, pero el otro día en el podcast de Jordi Wild comentaba Rorro, la Sí. influencer, que llegaba gente que por culpa de sus vídeos, que los hace así, con ese tonito de voz, ¿no? Así un poco tradwife, que es Sí. como le denominan, ¿no? Y tal, que llegaba mucha gente por la calle y que la cogía en hombros, o sea, en brazos, perdón, la cogía en brazos y decía, ¡guau, qué mona eres, tal! Y es como, tío, o sea,
Sí, tú la estás viendo ahí todos los días haciendo sus reels, etcétera, 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 pero eso no implica que tú la conozcas de algo o que puedas llegar a ella, a junto de ella por la calle y cogerla en brazos y darle un abrazo, meterle 2 besos así como si nada y tal. En este caso con los luchadores es exactamente lo mismo, o sea, tú los estás viendo competir, los estás viendo tener promos, segmentos, etcétera, etcétera, todas las semanas, pero eso no implica que, o sea, tú te da la impresión de que los conoces, que no es real, esa sensación no es real, partimos de esa base, pero es que, repito, ellos no te conocen a ti de nada, entonces tú no tienes el derecho de ir a acosar a esa persona o de ir a acercarte tanto a ella como para que esa persona se termine sintiendo desprotegida, que es lo que Sí. termina pasando. Sí, sí, bueno, y lo que le pasó a Roxanne Pérez, ¿no? Que al final tú no puedes controlar las redes sociales, pero hay energúmenos que creen que todo vale también por las redes, ¿no? Entonces, bajo el anonimato, una persona estaba diciendo, ¿cuándo se morirá Roxanne Pérez? Y ponía una fecha. Entonces, evidentemente, eso tiene que salir a denunciarlo WWE. Y Mike Johnson, y yo estoy de acuerdo, imploraba y pedía a asociaciones y especialmente a empresas que, por favor, pusiesen más ahínco en la seguridad de sus luchadores, que entendiesen que son figuras al final públicas que están también en la palestra y que hay gente que está muy ida de la olla, sobre todo unos fans que a veces creen cosas que no son, ¿no? Y a veces se piensan que lo que ven en el cuadrilátero es la vida real y no es así, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, desde luego, ¿no? Yo no sé si en el aeropuerto, yo no sé si en las firmas o no, cada día están más caras, por cierto, las firmas, ¿no? Que yo creo que es también síntoma un poco hacia dónde va la sociedad y el tema de, bueno, cada vez son más inaccesibles, ¿no? Pues voy a intentar acceder de otra forma, ¿no? No sé qué pensará esa gente, pero vete tú a saber, ¿no? Entonces, no sé, me parece que es un tema verdaderamente escabroso y que ha pasado recientemente con Morgan, ha pasado recientemente con Roxanne Pérez y ha pasado en otros aspectos con otras luchadoras especialmente, ¿no? Y también asaltos a luchadores, como decíamos, ¿no? Como Bret Hart o como Seth Rollins, ¿no? También le pasó a MJF. Entonces, hay que pararlo. Hay que pararlo de raíz. No sé cómo, ¿eh? No tengo absolutamente ni idea de cómo, pero hay que pararlo. No, a ver, es complicado, sobre todo en el caso de los domicilios particulares y demás, ahí es más complicado porque al final dependes pues de una empresa externa, a lo mejor de sistemas de seguridad, pues ya propios, ¿no? Que puedas poner en la casa y demás, pero fuera de ahí, pues o llevas tú un escolta personal o lo Ya. que sea, o estás continuamente protegido, o si no, de lo contrario, una vez llegado a tu domicilio y tal y cual, es complicado llegar a... Pero las empresas, en todo este tema de los aeropuertos que estamos viendo tanto, los aficionados acosando a los luchadores para que le firmen, para que se saquen selfies, para tal, sin tener ningún tipo de empatía, que eso también me duele bastante ver cómo la gente no tiene ningún tipo de empatía, le da igual, a lo mejor se hablaba, mira, mismamente con el caso de Bronson Reed, llegan de Arabia, llegan de un viaje de la hostia desde Arabia a Sí, Estados sí. Unidos con un jet lag increíble y tú lo primero que piensas cuando están poniendo un pie en tierra es venga, fírmame esto, venga, sácate la Ujú. foto conmigo, venga, tal. Y si no lo haces, oye, cuidado, que todavía va a ser el malo, ¿eh? Sí, sí. Todavía va a ser Bronson Reed o el luchador que sea el malo por haberle dicho que no. Ya verás cómo es, no va a ser la primera persona que diga, guau, qué creído se lo Sí, tiene, ¿eh? sí. Si nos debe todo a nosotros, a los fans. ¿Cómo se atreve a decirnos que no? Ujú. Es que no va a ser la cosa, No. tienes que tener un poco de respeto. Si tú ves que el contexto es el apropiado, pues quizás puedes acercarte, pedirle la foto, el autógrafo, lo que sea, pero siempre con respeto y sin acosar a la persona. Pero lo que decía era que en temas de eso, de aeropuertos, en los hoteles, que mucha gente también espera a las puertas de los hoteles para sacarse la foto, para los autógrafos y tal, y van ahí en manada, ahí sí que es la propia empresa la que puede poner medidas, poner más seguridad e intentar evitar esto por todos los medios para que los luchadores no estén tan desprotegidos, porque es que de lo contrario estamos dejando que se vaya de las manos cuando yo creo que hay métodos, hay formas de poder ponerle fin. Ujú. Entonces, ahí ya parto un poco más de la propia empresa en cuestión, sea la que sea, me da igual, WWE, WTNA, la que sea, la que ponga los medios y diga, no, mira, vamos a poner este pues cordón, ¿no? De seguridad un poco entre los luchadores, los aficionados y tal. Luego es el luchador el que se quiere acercar, Claro. firmar algo, lo que sea. Perfecto, tío, está en su derecho, obviamente, y si a él le apetece, si a él le nace, pues pa'lante con ello, pero que no sea el propio aficionado el que aborde a la persona y la acose, y lo obligue y lo dicho, que muchos luchadores al final se acaban prestando porque saben las consecuencias que les Ujú. puede acarrear el decir que no, ¿sabes? Entonces, de cara a la imagen pública y demás. Entonces, yo creo que hay que ponerle medios y yo creo que las empresas ahí sí Sí. que pueden hacer un poquito.
Fíjate, ya por cerrar muy rápidamente, cuando estuvimos en Backlash haciendo entrevistas, apareció en el hotel, porque las hacíamos en el hotel, apareció Rey Mysterio sin máscara, ¿no? Pues había gente que subía, decía una habitación que no era la suya, subía por las escaleras, en vez de subir por el ascensor que necesitaba tarjeta, y subía por las escaleras y veía a Rey Mysterio, hacía fotos con el Rey Mysterio desenmascarado, cosa que me parece una falta de respeto tremenda. Y Rey Mysterio diciéndoles, por favor, déjame tranquilo, ¿no? Encima es que estoy en mi hotel, ¿qué me estás contando, no? Pues la gente se colaba en el hotel para hacer eso, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener un poco de cabeza, que se puede ser fan perfectamente sin necesidad de acosar a ningún luchador.